Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Habla Emanuel Beltrán Velarde de la licenciatura Ingeniería en Sistemas Computacionales. Esto para la tarea por actividad número 3 de la unidad número 3, medición de variables eléctricas. Se dará inicio a responder las preguntas de esta actividad y empezamos con la introducción. ¿Cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Bueno, para poder entender de manera eficiente la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje, primero se tiene que entender la definición individual de cada uno de estos conceptos, los cuales se mencionan a continuación. Tensión eléctrica, también conocida como diferencial de potencial, es una magnitud física que cuantifica la diferencia de potencial eléctrico entre dos puntos. En otras palabras, es el voltaje con que la electricidad pasa de un cuerpo a otro. Su definición técnica sería, y esto es por la Real Academia Española, voltaje con que se realiza una transmisión de energía eléctrica y voltaje entre dos polos o electrodos. Un ejemplo sería, teniendo dos puntos que tienen diferencial de potencial y los cuales se unen mediante un conductor, el punto de mayor potencia cede parte de su carga al punto de menor potencia, hasta que ambos igualen su potencial eléctrico. Voltaje. Se define como la magnitud encargada de establecer la diferenciación de potencial eléctrico que existe entre dos puntos. También se le conoce como tensión eléctrica o diferencia de potencial. Su definición técnica por la RAE sería: es el trabajo que ejerce una unidad de carga eléctrica en una partícula de un campo eléctrico determinado. Dependiendo de las características del voltaje, se puede diferenciar en distintas categorías. Voltaje inducido. Se induce para generar energía eléctrica que recorrerá un determinado circuito. Si el circuito es abierto, este tipo de voltaje es capaz de mantener la tensión eléctrica a través de dos puntos, pero si el circuito es cerrado, se producirá un flujo de corriente. Voltaje alterno. Es la forma del voltaje más común en las tomas de corriente, puesto que se transporta y genera en estas con suma facilidad. Los valores de este tipo de voltaje están alternados. Esto quiere decir que su constancia en el tiempo variará de acuerdo al país o región en el que se ubique. Voltaje de corriente directa. Es el que se encuentra con mayor frecuencia en baterías y motores, pues se puede obtener al transformar una corriente alterna en una continua. Y voltaje continuo, que es la que se usa más en computadoras, por así decirlo, es aquel en el que la corriente es pura, de manera que no se presentan alteraciones. Se puede localizar en microprocesadores o chips, pues estos elementos exigen un voltaje constante para funcionar correctamente. Pasando al apartado del desarrollo, ahora sí podemos responder la pregunta: ¿cuál es la relación que existe entre la tensión eléctrica y el voltaje? Una vez teniendo ya los conceptos definidos de voltaje y tensión, estos dos se relacionan a través de la ley de Ohm, la cual establece que la corriente eléctrica es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia del mismo. Y se definen con la siguiente fórmula, donde I, la voy a poner en el video, donde I es igual a corriente eléctrica, V es igual a voltaje y R es igual a resistencia. La ley de Ohm se usa para determinar la relación entre tensión, corriente y resistencia de un circuito eléctrico. Aquí les voy a mostrar en pantalla la pirámide de la ley de Ohm, donde se muestran los tres elementos que son voltaje, corriente y resistencia, y son fundamentales para su ejecución. Respondiendo a la siguiente pregunta: ¿para qué nos sirve saber la intensidad eléctrica que tiene un circuito? Es necesario saber la intensidad eléctrica de un circuito para determinar su uso y aprovechamiento, es decir, ya que existe una gran cantidad de aprovechamientos, de usos prácticos en beneficio a la humanidad que se le pueden dar, y unos ejemplos serían calóricos, cuando se transmite calor por un material que ofrece resistencia a su paso y esta resistencia disipa calor que puede aprovecharse, por ejemplo, en calefacciones.
lumínicos, que es el ejemplo más útil. Cuando la resistencia eléctrica de un hilo conductor es muy baja, una gran cantidad de electrones circula por ella generando calor y sobre todo luz. Magnéticos, la corriente eléctrica genera campos magnéticos y un ejemplo sería las brújulas eléctricas. Químicos, la electricidad sirve para provocar cambios en sustancias y catalizar determinadas reacciones químicas. Esto permite mecanismos como la electrólisis. Y mecánicos, la electricidad brinda la energía necesaria para activar aparatos que lleven a cabo un trabajo mecánico determinado. La siguiente pregunta es: ¿cuáles son las unidades de medida de voltaje, la intensidad de corriente y la resistencia y de dónde se obtienen? Las unidades de medida son las siguientes, ya se mencionaron con anterioridad y las volveré a poner en pantalla, donde I es igual a corriente eléctrica, V es igual a voltaje y R es igual a resistencia. Y se pueden obtener si se conocen dos de los valores antes mencionados, modificando la primera de la ley de Ohm. Es decir, se debe despejar la fórmula base de la ley de Ohm, donde V es igual a I por R. Ahora, para despejar la fórmula, si conocemos el valor, por ejemplo, de R y de V, queremos encontrar la corriente eléctrica, o sea, la I, tendríamos que despejarla. Si la resistencia R multiplica la corriente I, entonces pasaría dividiendo a voltaje, o sea, V. De esta manera quedaría I es igual a V sobre R. El mismo método aplicaría para despejar la resistencia, o sea, R es igual a V sobre I. Y con esto estaríamos terminando las preguntas de la unidad número 3, medición de variables eléctricas, de la tarea por actividad número 3. Mi nombre es Emanuel Antonio Beltrán Velarde de la Ingeniería de Sistemas Computacionales. Buenas tardes y muchas gracias.